esencia de lo que queremos entender de anticuerpos, ¿no? Antes de poner el video. Nosotros sabemos que cuando un noxa, ¿no?, en este caso una bacteria o alguna sustancia que sea considerada como alergena, inmediatamente va a ocasionar un tipo de reacción, que es la respuesta humoral, que se produce en la sangre directamente, ¿no? Y cuando el noxa ingresa a través de los tejidos expuestos, a través de la mucosa o de la piel, existe una reacción antígeno-anticuerpo, pero inespecífica, a través de una inmunoglobulina que se llama la inmunoglobulina A, ¿no?, llamada por algunos inmunoglobulina A secretoria, ¿no?, que se encuentra en los fluidos, ¿no?, tanto en la boca, en los ojos, en los genitales externos, qué sé yo, y que brinda el sulcus gingival también, ¿no?, y que brinda una defensa inmediata, ¿no? En el caso de la respuesta que se produce en la sangre es una respuesta humoral, ¿no?, que es la que realizan principalmente los macrófagos, ¿no?, y las células plasmáticas. Y en el caso de las reacciones antígeno-anticuerpo, que son parte ya de una reacción específica, ¿no?, o sea, una reacción de tipo celular, ¿no?, en donde tenemos hasta 5 inmunoglobulinas que forman parte de esta respuesta, ¿no? Algunas inespecíficas también, pero son de todas maneras reacciones antígeno-anticuerpo. Entonces, de eso vamos a hablar en este momento, ¿no? Este pequeño video es un resumen de un profesor español que nos explica rápidamente, de manera muy rápida. Le he hecho un extracto, me he permitido hacer una edición de ese video, porque me pareció muy, muy interesante cuando menciona los 5 tipos de anticuerpo y la forma como se produce de una manera muy sencilla la reacción antígeno-anticuerpo, y esto vamos a explicitarlo más bien durante el curso, ¿no? Un poco para recordar los principios de la reacción antígeno-anticuerpo, ¿no? Como repito, este video no es obra mía, ¿no? He puesto un poco de música, pero básicamente que existen. Los mamíferos contamos con 5 tipos distintos que reciben diferentes nombres y que tienen unas funciones bien diferenciadas. En este cuadro podemos ver los diferentes tipos de anticuerpos y cada uno con el texto explicativo. Por ejemplo, la inmunoglobulina M, que es la primera que se genera cuando tenemos un ataque de un microorganismo, es, digamos, la más pesada. Está formada por 5 subunidades negras, puentes de sulfuro, y de esta manera tiene 10 lugares de anclaje de antígenos. Es muy ávida de antígenos, sobre todo de tipo vírico, y además tiene la capacidad de activar los macrófagos y el complemento. La inmunoglobulina G, en cambio, es la que predomina en el torrente sanguíneo, llegando a constituir hasta el 75% de los anticuerpos. Por ejemplo, la inmunoglobulina M solamente constituía un 10%. Es importante porque también tiene la capacidad de activar el complemento y además puede tardar un poco de tiempo en formarse tras superar la infección. La inmunoglobulina forma hasta el 10% de todos los anticuerpos y se caracteriza porque está presente en la leche materna, en las lágrimas, etc., y favorece el primer control de la entrada de microorganismos. La inmunoglobulina, en cambio, tiene unas concentraciones muy bajas en sangre, pero se eleva cuando hay un proceso alérgico en el organismo. De las inmunoglobulinas D se sabe poco, pero sabemos que están en superficie, en la membrana de los linfocitos. Son, por lo tanto, anticuerpos de superficie y se unen a determinados antígenos específicos. Este cuadro recoge las características y las diferencias que hay entre los distintos tipos de inmunoglobulinas. Os lo dejo aquí para que lo podáis consultar. La reacción inmunitaria tiene lugar cuando las células inmunitarias o los anticuerpos se encuentran con un determinado antígeno. En este momento se acoplan, se unen los antígenos o los determinantes antigénicos con los anticuerpos. Es como el encuentro entre una llave y una cerradura.
Y en ese momento se producen enlaces, pero son enlaces de tipo de, por ejemplo, por fuerzas de Van der Waals, enlaces iónicas o hidrofóbicas, y por lo tanto no son nunca covalentes. Esto va a hacer que la reacción sea reversible. Es además una reacción específica, porque el anticuerpo reconoce entre niveles distintos los antígenos que son afines a él. Es decir, se establece una reacción antígeno-anticuerpo específica. Cada antígeno tendrá un anticuerpo determinado. El resultado final será la formación de complejos antígeno-anticuerpo que posteriormente serán fagocitados. La reacción antígeno-anticuerpo, por lo tanto, en este cuadro os demuestro, se caracteriza porque es específica, un modelo ya de cerradura, es reversible porque los iones eran débiles, no covalentes, era rápida en pocos segundos y era espontánea porque no consume energía. Y según los tipos de reacción que tengan lugar entre los antígenos y los anticuerpos, vamos a encontrarnos la reacción de precipitación, aglutinación, neutralización y oxonización. Entonces hemos visto un mapa general. Ahora vamos a ir a nuestro tema, a uno de nuestros temas, ¿no? Que son las reacciones de hipersensibilidad. Las reacciones de hipersensibilidad son aquellas en las cuales la respuesta inmune se encuentra alterada, ¿no?, produciendo trastornos sistémicos o trastornos locales, ¿no? Vamos a compartir la pantalla. Ya está. Perfecto. Entonces, como muy bien lo ha ido explicando el profesor, ¿no?, existen 5 tipos de inmunoglobulinas en el cuerpo, en el ser humano, ¿no? La inmunoglobulina A, la inmunoglobulina M, la inmunoglobulina G, la E y la D, ¿no? Son las 5 inmunoglobulinas, ¿no? La inmunoglobulina A está, como había mencionado anteriormente, presente en la saliva, en todas las secreciones en general, ¿no? Y algunos le llaman inmunoglobulina A secretoria, tiene un efecto local, ¿no? Es decir, de fagocitar localmente sin que se encuentre, sin que se produzca esta reacción a nivel de la piel, ¿no? Esta es la configuración molecular. Después voy a explicar rápidamente cómo es la configuración espacial de cada una de estas inmunoglobulinas, ¿no? Tienen una parte que es común, que es la parte central, ¿no? Es la parte pesada o la parte del componente H, ¿no? Y tienen 2 partes laterales que son los componentes L o light, ¿no? Que tienen bajo peso molecular, ¿no? Y en este caso tiene 2 extremos, ¿no? A través de los cuales se va a unir, ¿no? Se van a unir a los alergenos, ¿no? Para producir justamente la reacción antígeno-anticuerpo, ¿no? En el caso de la inmunoglobulina D, ¿no? Ya se menciona, es una inmunoglobulina poco frecuente, es quizá la que tiene una configuración espacial más sencilla, ¿no? Acá se está viendo la parte pesada, la parte H, ¿no? Luego viene unos enlaces disulfuro, a través del cual se unen las porciones más ligeras, ¿no? Y los extremos son lo que son variables, ¿no? Dependiendo de la especificidad al alergeno al cual han identificado y frente al cual van a producir esa neutralización, ¿no? Entonces, en esencia, por ejemplo, la inmunoglobulina G, yo diría que primero hubiera hablado de la M, ¿no? Porque la M es cuando se produce cuando hay infecciones bacterianas o infecciones virales, como el caso del COVID-19, es la primera en aparecer, ¿no? En cantidades ingentes, en inmensas cantidades, ¿no? Y luego ya en una etapa tardía o secundaria aparece la inmunoglobulina G, ¿no? Ambas están en los fluidos internos del cuerpo, como son la sangre, bueno, todos los fluidos internos en general, ¿no? Y nos brinda protección específicamente sobre bacterias y virus, ¿no? Lógicamente eso conlleva una serie de procesos, ¿no? En los cuales no solo es suficiente la unión del antígeno al anticuerpo, eso no es tan simple, ¿no? Sino que en algunos casos esta reacción antígeno-anticuerpo está regulada de alguna manera por otro sistema que se llama el sistema de complemento, ¿no? Ustedes se acordarán, en la universidad nos hablaban, pregunta de examen, cuántos son los complementos, decíamos,
los complementos son 9, del C1 al C9, y en una letra C, con un numerito abajo, un subíndice que sea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y todo eso encerrado entre dos corchetes, ¿no? Ese era el complemento, ¿no? Entonces, el complemento también tiene como función regular la intensidad de la respuesta inmune. Hay casos en los cuales la respuesta antígeno-anticuerpo es normal, pero el sistema de complemento es el que está alterado, como sucede en las reacciones tipo Artus, ¿no? En el caso de la inmunoglobulina M, también brinda protección contra las bacterias e infecciones, pero es la primera inmunoglobulina en aparecer, ¿no? Es aquella que se encuentra en mayores cantidades en el torrente sanguíneo y es una de las primeras en encarar la infección bacteriana o la infección viral a nivel de la sangre, ¿no? Cuando hablamos de inmunoglobulinas, es decir, de anticuerpos, estamos hablando ya de una respuesta de tipo celular, ¿no? No estamos hablando de una respuesta humoral, ¿no? Claro, y a la inmediata, pero las inmunoglobulinas son proteínas, ¿no? De mediano o bajo peso molecular. No son células, claro, pero las células que se encargan de identificar, ¿no?, a las bacterias, por decirlo de una manera, son los linfocitos B, ¿no? Que son aquellos que justamente son los mediadores celulares que permiten la formación de determinados tipos de anticuerpos específicos, algunos más específicos que otros, ¿no? Pero todos específicos contra determinado tipo de bacterias. De tal manera que cuando ya nosotros hemos adquirido la enfermedad, dependiendo del tipo de inmunoglobulina que haya estado presente o el tipo de germen, de microorganismo, perdón, que se ha introducido, va a producir una inmunidad, ¿no?, de corto, mediano o largo plazo, ¿no? Como es el caso de la vacuna, que es otro tema diferente, ¿no? Entonces, esto es lo referente a la inmunoglobulina M, ¿no? La inmunoglobulina E está más relacionada con una serie de fenómenos alérgicos, ¿no? Vamos a ver ahora, según la clasificación de Kelly-Coombs, que hay diferentes tipos de respuestas alérgicas, ¿no? Que se caracterizan por estar alteradas, principalmente en algunos casos la inmunoglobulina G, la M, la E, qué sé yo. Por eso que en esta primera parte me he tomado algunos minutos en recordar esta parte fundamental de la fisiopatología, de las infecciones de todo tipo, ¿no? O de las reacciones antígeno-anticuerpo, perdón, ¿no? Entonces, una reacción antígeno-anticuerpo es lo que ya se ha mencionado, ¿no? Es la unión de un anticuerpo a un antígeno, y en el caso de los anticuerpos, todos tienen una parte común, es decir, todos tienen en común, ¿qué cosa? Esta parte basal, perdón, esta inferior, que le llaman la porción H, ¿no? H de heart, en inglés, que es duro, ¿no? Que es pesado, ¿no? Heavy, perdón, que es pesado. Y en el caso de la, ¿cómo se llama? De estas partes que parecen unos bastoncitos doblados, ¿no? Que en realidad no están unidos, sino están enlazados mediante enlaces disulfuros, o sea, azufres, que son la parte ligera, ¿no? Y la parte amarilla es la parte en la que difiere cada anticuerpo, cada tipo de anticuerpo, para ser específico para determinado tipo de alergeno, que no necesariamente produce una bacteria, puede ser cualquier tipo de alergeno que produzca una reacción alérgica, ¿no? Y a la izquierda están los diferentes tipos de reacción, ¿no?, que se producen como consecuencia de una reacción antígeno-anticuerpo complementario a ello, ¿no? Entonces, la reacción de fijación de complemento es muy importante en odontología, ¿no? En odontología, porque hay una patología llamada reacción de Artus, ¿no?, o reacción tipo Artus, en donde se produce una necrosis local que es consecuencia de una alteración en el sistema de complemento, ¿no? No necesariamente a nivel de la reacción antígeno-anticuerpo. Lo va a pasar porque es el mismo video que les he pasado hace unos segundos, ¿no? Entonces, acá tenemos la clasificación de Hell y Coombs, ¿no? Esta es una clasificación universal, ¿no?, reconocida por la OMS, ¿no? Es la más utilizada, en donde vemos que Hell y Coombs han clasificado las reacciones de hipersensibilidad, las reacciones alérgicas, en 5 grandes grupos, ¿no? En 4 grandes grupos, perdón, ¿no? Y en el caso de odontología, ¿no?, lo que a nosotros nos interesa principalmente es el tema de la reacción tipo 1, ¿no? Donde la patología es la anafilaxia. Ahí no dice shock anafiláctico, porque casi es diferente.
a la hora de anafilaxia estamos hablando de todas las reacciones antígeno-anticuerpo provocadas, por ejemplo, por una reacción a medicamentos, ¿no? Que es lo que más frecuentemente vemos en odontología, ¿no? Le aplicamos una anestesia local, le indicamos un antibiótico, un AINE, que se produce una reacción de diferente intensidad, ¿no? Que puede ser una reacción local, puede ser una reacción regional o una patología sistémica que lo puede llevar a la muerte, que es el shock anafiláctico específicamente, ¿no? Y también nos interesa a nosotros las reacciones de tipo 3, ¿no? Y dentro de las de tipo 3 hay una, acá está la reacción de Artus, ¿no? Y vemos en el lado derecho los mediadores químicos, las inmunoglobulinas que se encuentran alteradas o mucho más elevadas de lo normal, ¿no? Es decir, en la alergia, y el asma también, en cierta forma, aunque más que el asma son todos los problemas respiratorios que se presentan a nivel de la nasofaringe, de la nariz, perdón, y claro, la nariz, la faringe y los senos maxilares, ¿no? Y que también es frecuente en nuestro medio, sobre todo en Lima, lo que la mayoría de los que estamos aquí presentes vivimos en Lima, hay un colega que vive en Tacna, ¿no? Pero en realidad de Julio, ¿no? Pero los demás vivimos en Lima y sabemos que en Lima, o todas las regiones, todas las ciudades que viven o vivimos al frente del paso de la corriente de Humboldt, sufrimos de algún trastorno de tipo respiratorio porque existe una alta condensación de condensación de agua en el aire que respiramos, y eso se acompaña de alergenos porque la humedad es atractiva para el desarrollo de bacterias y hongos y ácaros, que van a producir diferentes tipos de reacciones alérgicas de tipo respiratorio, ¿no? Entonces, me voy a enfocar el día de hoy a tres cosas, ¿no? Una, hablar de reacciones de anafilaxia, como repito, ahí está englobada el tema de urticaria, de edema angioneurótico y de shock anafiláctico, el tema de asma como parte de una patología respiratoria, diría yo, y también vamos a hablar un poco de reacción de tipo Artus, ¿no? Y va a ser muy sencillo de entender una vez que hemos revisado esta primera parte, ¿no? Esta primera parte sobre reacción antígeno-anticuerpo. No se olviden que la inmunoglobulina M, cuando la infección o la reacción alérgica, perdón, es sistémica, la primera en aumentar es la IgM, la inmunoglobulina M, ¿no? Ya sabemos que es la más, constituye cerca del 75% de las inmunoglobulinas que se encuentran en la sangre, ¿no? Y ya de una manera tardía aparece la inmunoglobulina G, ¿no? Y más bien la inmunoglobulina E está relacionada con determinados tipos de reacción de hipersensibilidad, ¿no? Que producen problemas respiratorios, ¿no? Si bien es cierto, las reacciones alérgicas en general no solamente se producen por fármacos, por medicamentos, existen una serie de trastornos alérgicos que pueden presentarse en el consultorio, porque el tema del día de hoy es reacciones alérgicas, ¿no? Es decir, puede venir un paciente que es alérgico a la pasta dental, como vamos a ver ahora, alérgico al cosmético nuevo que utilizó, al lápiz labial que utilizó, es una alergia por contacto, ¿no? Puede ser por una pomada, una crema que se ha echado, ¿no? Puede ser una inyección, o sea, la inyección estamos hablando de una reacción producida, causada por medicamentos, por fármacos. Por ingestión se refiere a las intoxicaciones, ¿no? Que no son parte de nuestra profesión, y la inhalación que va a producir o que produce problemas en las vías respiratorias altas, ¿no? Y que el paciente que viene con estos problemas al consultorio odontológico, al consultorio dental, generalmente viene con la famosa respiración bucal y nosotros nos encasillamos en la respiración bucal y nos encasillamos en el apillamiento dentario, la maloclusión, cuando el problema más grave, la consecuencia más grave de una obstrucción nasal crónica es la sinusitis, ¿no? Esa infección tan severa, o sea, la infección producida por una obstrucción del conducto natural o la comunicación natural que existe entre el seno maxilar y la nariz, ¿no? Donde el moco de la nariz, del seno maxilar no puede ser eliminado a través de la nariz y el moco se queda estancado en el seno maxilar y se produce la nasosinusitis, o para los odontólogos conocida como sinusitis de origen nasal, de origen sinusal, ¿no? Que para los otorrinos no existe. En el lado derecho estamos viendo una pequeña lesión puntiforme, una pequeña necrosis, ¿no? Esto yo recuerdo que lo tomé en el consultorio hace años, ¿no? Mi esposa también es colega y me llama, me dice, uy, ha pasado algo, me dice, medio raro. ¿Qué ha pasado? Le digo, mira la lesión que hay ahí.
¿Y qué ha sucedido? Le acabo de poner un poco de anestesia, un poquito nada más, ¿no? Una mínima cantidad de anestesia e inmediatamente apareció esto. Ya me he aguantado. ¿Qué cosa es? Uno dirá, ¿no? Claro, puede ser una necrosis por isquemia, ¿no? Pero para que se produzca una necrosis por isquemia tiene que pasar horas, ¿no? O muchos minutos, ¿no? Y la necrosis por isquemia no aparece con esas características tan prontas de pérdida de epitelio, ¿no? Y esa pérdida de epitelio es en ese momento indolora, ¿no? Y abrupta. Y puede ser tan pequeña como esto o tan grande como todo el paladar por completo, ¿no? Y eso se le llama una reacción de tipo Artus, ¿no? Y la reacción tipo Artus es una reacción dentro de la clasificación de Kelly-Coons, dentro del grupo 4 de las reacciones tipo 4, en la cual se produce, en este caso particular, un exceso en el sistema de complemento. No requiere tratamiento porque es una necrosis local y el organismo simplemente va a producir una cicatrización espontánea que puede durar días o semanas dependiendo de la intensidad, del tamaño, mejor dicho, del tamaño de la necrosis, ¿no? En este caso, una lesión pequeña a la semana ya está restablecido, ya está cicatrizado completamente. Este caso es más grande, ¿no? Este paciente no se produjo ese problema en mi consultorio. Fue un paciente que me lo derivaron y yo le pregunté, ¿y qué cosa hay de antecedentes? Manejo clínico, diagnóstico clínico. Dijo, no, yo no he hecho absolutamente nada. Simplemente apliqué un poco de anestesia en ese sitio porque había realizado, como ustedes ven, es evidente la extracción dentaria, ¿no? Y se le produjo una necrosis, ¿no? Que no fue inmediata en mi consultorio, ¿no? Él vio una zona que, según su propia versión, y ese es un gran problema en odontología, que como no manejamos la clínica, no sabemos describir la lesión, ¿no? A mis alumnos de la universidad, yo les chanco desde el principio, ¿no? Que tienen que manejar el lenguaje semiológico para poder describir una lesión, ¿no? Por ejemplo, en el lado izquierdo yo veo una necrosis, ¿no? Una necrosis con una zona eritematosa en los contornos, ¿no? Ligeramente invaginada en los bordes, ¿no? Y totalmente asintomática. Eso para mí es importante, ¿no? Porque yo no necesito ver la foto, o la foto es un complemento, pero con eso ya estoy diciendo mucho, ¿no? Entonces, ese es importante, ¿no? Pero entonces el colega lo que me dijo fue que había una mancha de color rojo, que después se puso blanca, después se puso amarilla, ¿no? Algo así, ¿no? Pero eso no es un diagnóstico, pero de todas maneras me ayudó, ¿no? La verdad, ayudó bastante esa descripción para llegar a la conclusión que se trató simplemente de una reacción tipo Artus, ¿no? Una reacción local, una necrosis local que va a reparar, en la cual el tejido se va a reparar de manera espontánea durante los próximos días, ¿no? O de repente un par de semanas, ¿no? Acá también en el vestíbulo, ¿no? Un paciente que apareció, esa es la boca de un dentista, ¿no? Con una zona de necrosis, en este caso también igualmente asintomático, ¿no? Porque si me dijera me duele, ¿no? Y me duele bien, porque si fuera un afta tendría un dolor intenso, ¿no? Pero la lesión era sintomática, una necrosis, ¿no? En este caso, el único antecedente era que él se había estado aplicando una crema, ¿no? ¿Cómo se llama? Una pasta dental medicada, y posiblemente pueda ser una situación como esta, ¿no? Porque una vez que cicatrizó la herida, nunca más en su vida se volvió a producir ese problema. Entonces, simplemente evitando el contacto con el alergeno, se evita en ese caso que nuevamente se vuelva a repetir una reacción tipo Artus, ¿no? Que es como repito, es una reacción local mediada por producida por un exceso en el sistema de complemento. No es un problema que afecte directamente a la reacción antígeno-anticuerpo, ¿no? Hice clic muy rápido, disculpe. Dentro del grupo de patologías producidas en el consultorio odontológico por la aplicación de medicamentos, de fármacos, ¿no? O sea, fármacos aplicados directamente como inyectables, en el caso de la anestesia dental, sea por la introducción intramuscular, endovenosa de alguna sustancia, ¿no? Es decir, algún medicamento que nosotros le hemos dado, se puede producir una reacción de hipersensibilidad tipo 1, ¿no? Tipo 1, según la clasificación de Kelly-Coons, ¿no? Y de esa patología, ¿no? Tiene 3 presentaciones clínicas que toma diferentes nombres clínicos, ¿no? Eso es importante, ¿no? Por eso la clasificación de Kelly-Coons está como anafilaxia, ¿no? Dice, ¿y dónde está la urticaria? Es que está metida dentro de la anafilaxia, ¿no? Entonces, de acuerdo a la intensidad de la respuesta inmune,
¿no? De acuerdo a la intensidad de la respuesta antígeno-anticuerpo, se va a producir una reacción tardía. Tardía no quiere decir que no quiere decir que se produzca en más días. Tardía se refiere a que la reacción es muy lenta, ¿no? Se puede producir una reacción inmediata, ¿no? No tan rápida. Y ojo que lo que para mí es rápido, para aquí que es violento, para Amílcar es súper lento. Es decir, es relativo el concepto, ¿no? Pero vamos a ver que clínicamente son totalmente diferentes, ¿no? A la reacción tardía se le llama urticaria, que es el rash cutáneo, que lo vamos a ver en un montón de fotos, ¿no? Ahora a continuación, ¿no? La reacción inmediata es el edema angioneurótico, ¿no? Que se produce por un edema, pero causado por una reacción de hipersensibilidad, ¿no? Porque también existe una patología llamada edema angioneurótico, que es una enfermedad congénita, ¿no? En donde se produce un linfoedema, ¿no? Es decir, una hinchazón de las extremidades, sobre todo las piernas, debido a una hiperplasia ¿cómo se llama? De los vasos linfáticos, ¿no? Que es una patología totalmente diferente, pero que por coincidencia lleva el mismo nombre. Entonces, para distinguirlo, hablamos del edema de Quink, porque Quink fue el doctor que describió esta patología específicamente, principalmente a nivel de la cara y el cuello, ¿no? Es decir, se produce un edema general, un edema no de todo el cuerpo a veces, pero principalmente a nivel a nivel de la cara y el cuello, que puede llegar a producir la muerte del paciente por debido a una asfixia, ¿no? Porque se produce un edema de la glotis. Y la reacción inmediata, la pongo al final, ¿no? La reacción inmediata es el famoso shock anafiláctico, ¿no? En donde se produce la muerte del paciente por un cuadro, por un problema a nivel de la microcirculación sanguínea, que también lo voy a explicar de una manera muy sencilla, porque el día de hoy no queremos complicarnos para nada, ¿no? Lo que quiero que entiendan es que el tratamiento que le vamos a dar va a responder a la fisiopatología de la enfermedad, ¿no? Entonces, en el caso de la urticaria, ese es el nombre de la enfermedad, es una enfermedad en la cual inicialmente se producen vesículas, ¿no? Las reacciones vesiculares en el cuerpo, las vesículas, son una especie de ampollas pequeñas, ¿no? Acúmulo de líquido tisular dentro del epitelio, y cuando el acúmulo de líquido es más grande se le llama flicténula, ¿no? O sea, cuando es pequeña se le llama vesícula, cuando es mediana se le llama flicténula, y cuando es más grande se le llama ampolla, ¿no? Pero a veces cuando desconocemos los términos, a todo le llamamos ampolla, pero no es así, ¿no? Entonces aparecen lesiones puntiformes, lesiones elevadas, ¿no? Que tiene, si uno lo ve al detalle, contiene un líquido entre translúcido y blanquecino, ¿no? Y además también, si uno lo palpa, tiene la consistencia dura, ¿no? Es como una papa en pequeño, por eso se le dice pápula, ¿no? Es una pápula que en el extremo, en la parte culminante, contiene líquido tisular, es una vesícula, ¿no? Y además también hay un enrojecimiento, ¿no? El enrojecimiento también caracteriza a este problema, ¿no? A esta enfermedad. Entonces, cuando viene, y estas lesiones papulares, vesiculares y las ronchas, ¿no? La coloración roja se llama roncha. Entonces, estas lesiones son la combinación de tres lesiones elementales: la roncha, que es el enrojecimiento de la base; la pápula, que es la consistencia dura de la lesión producida directamente por la lesión alérgica; y la vesícula, que es el acúmulo de líquido tisular. Todas las vesículas, todas las flicténulas, todas las ampollas van a terminar tarde o temprano en ulceraciones, porque como es normal en el proceso de maduración del epitelio, desde la capa basal hasta la parte superficial, va a llegar un momento en que este contenido de líquido se va a hacer tan superficial que el epitelio superficial se va a romper y se va a formar, se va a producir una pérdida de epitelio llamada ulceración, ¿no? Que es muy dolorosa en algunos casos. Entonces, este rash cutáneo, como también se le llama, produce una picazón, un escozor, es el término, y en algunas personas, una persona manifiestan que esa sensación es de escozor es tan intensa que le produce una sensación de ardor, ¿no? A eso se le llama prurito, ¿no? El prurito es un escozor, o sea, una picazón exagerada con sensación de ardor.
Entonces el paciente percibe que tiene elevación de la temperatura corporal, siente que la cara le quema. Se toma la temperatura y no tiene fiebre. La temperatura corporal está normal, ¿no? Entonces, de esa manera podemos nosotros identificar rápidamente lo que se llama una urticaria, ¿no? Ahora, la urticaria puede ser de acuerdo a la forma en que se va presentando, no se olviden, es una reacción tardía, si lo compara, es tardío en comparación con el shock anafiláctico. El shock anafiláctico puede tomar segundos, el paciente se nos muere en el consultorio, ojalá que nunca nos dé. En cambio, en la urticaria, la aparición de las lesiones es progresiva, puede tomar minutos, como puede tomar horas, ¿no? El paciente llega a su casa, toma el medicamento, y a los pocos minutos dice, nos llama por teléfono y dice, doctor, ¿sabe qué? Se me ha puesto roja la cara, me han aparecido lesiones en los brazos, ¿no? Hay otros que dicen, bueno, toda la cara, hasta el cuerpo, el tórax, el pecho, la espalda, todo está lleno de lesiones, ¿no? Hay otros que dicen, bueno, al principio estaba bien, pero ya con la segunda toma, es decir, durante el segundo día, ya me comencé a sentir una suerte de picazón en el cuerpo, me miré y vi unas ronchas, porque es lo que el paciente describe dentro de su poco conocimiento médico, ¿no? Entonces, nosotros podemos hacer el diagnóstico de una urticaria, ¿no? Y el tratamiento, vamos a ver varios casos antes de hablar del tratamiento. Vamos a ver más de cerca, creo que está. Este es otro caso de urticaria, ¿ven? Aquí con el puntero estoy señalando la parte culminante que contiene el líquido tisular. Si lo pudiéramos palpar, serían masas sólidas, duras, ¿no? No son pétreas, ¿no? No son pero es como si fuera un tejido fibroso, ¿no? Y el paciente manifiesta, la roncha también, ¿no? Entonces, el paciente manifiesta que siente una picazón o un escozor que puede ser más o puede ser menos intenso, ¿no? Es decir, la aparición de la lesión puede ser variable de acuerdo al grado de hipersensibilidad que muestra el paciente respecto al medicamento, ¿no? Vemos que las lesiones son irregulares, en algunas zonas son más grandes, son características, en otras zonas son más pequeñas, ¿no? Uno pasa la mano sobre la piel del paciente y se nota claramente, se percibe que hay un cambio de textura, ¿no? Es una piel muy irregular, en todo lo que estoy describiendo a partir de un paciente, ¿no? Esta es la vista más amplia del paciente anterior, donde vemos que las lesiones se distribuyeron alrededor de la cara, esto fue bilateral, ¿no? Estas lesiones pueden ser unilaterales, pueden ser bilaterales, porque cuando son unilaterales nos confunden el diagnóstico. Si yo le hubiese hecho una cirugía en el lado derecho, yo podría atribuirlo de repente, no sé, a una hinchazón, un edema, qué sé yo, ¿no? Pero claro, las pápulas son características, ¿no? Y estas lesiones, como repito, en este caso particular, solamente se distribuyeron en la cara y en el cuello del paciente, ¿no? Esta es otra paciente que ya vino después de algunos días, ya con la secuela, ¿no? Ya las lesiones están en proceso de cicatrización, pero quedan todavía, sobre todo en la foto inferior, se notan las pápulas, ¿no? Las lesiones elevadas, ¿no? Y que va a ir desapareciendo con el transcurso de los días, pero siempre y cuando haga dos cosas, ¿no? Uno, deje de tomar el medicamento que ocasiona el problema. Y dos, ¿no? Dos, que tome el antihistamínico. El antihistamínico de preferencia, ¿no? A pesar de la aparición de antihistamínicos de primera y de segunda generación, de primera generación tenemos a la clorfeniramina, que es la más antigua, pero que es la que tiene mayor intensidad y es la de elección para el tratamiento de la urticaria, ¿no? La loratadina, las cetiricinas es más bien para resfriados, para inhibir la secreción de moco, que es el malestar general, producto de un resfrío, qué sé yo. Ese es otro manejo, ¿no? Pero en el caso de una urticaria, lo que realmente va a producir un resultado positivo va a ser definitivamente la aplicación de antihistamínicos, en este caso de clorfeniramina, que viene la presentación comercial de 10 miligramos, sea en ampolla o tableta. ¿Y de qué va a depender la tableta o la ampolla? La tableta o la ampolla va a depender de la velocidad con la cual se haya producido el rash, la urticaria, ¿no? No sé qué tan rápido se haya producido. Una cosa es en minutos, otra cosa es que sea una progresión lenta. Va a depender también de la extensión de la urticaria. No es lo mismo, ¿no? No es lo mismo que el paciente tenga una urticaria en todo el cuerpo a que la tenga solamente en la cara y en el cuello. Y el tercer elemento, me estaba olvidando, el tercer elemento es la intensidad del escozor. Porque si el escozor o el prurito, ¿no? Ya con la sensación de calentamiento de la cara o del cuerpo, es intenso, tenemos que actuar rápidamente. Entonces, cuanto más extensa sea la urticaria, la distribución de la urticaria,
cuanto más rápida sea la aparición y cuanto más intensa sea la picazón, amerita el uso del antihistamínico, de la clorfeniramina, por vía intramuscular, ¿no? Por lo menos hasta hacer disminuir significativamente la intensidad de la respuesta y el malestar del paciente. Y después continuar con el mismo antihistamínico también cada 8 horas, la ampolla cada 8 horas, ¿no? Y la tableta también cada 8 horas, durante todo el tiempo, hasta que desaparece todo el cuadro por completo, ¿no? Entonces, es un error, ¿no? Dar el medicamento por 2 días, por 3 días, por 5 días, eso no existe, ¿no? En realidad, lo que existe es que viene el paciente el día de hoy, lo evaluamos, llegamos a un diagnóstico y decidimos darle el antihistamínico de pronto por vía intramuscular, lo chequeamos y le cambiamos a la vía oral, o de repente el paciente no tiene la cercanía a nuestro consultor, le decimos, bueno, aplíquese el primer día 3 ampollas de clorfeniramina, ¿no? De 10 miligramos, y el segundo día ya comienza a tomar las tabletas y nos estamos comunicando, ¿no? Entonces, es así como se maneja el caso, ¿no? Tampoco es una teleconsulta, ¿no? Sino que el paciente tiene que venir para su control porque el único que lo ha visto es el propio dentista en este caso, ¿no? Y el agregar una fotografía es importante porque la verdad todos, y yo me incluyo en el grupo, nos olvidamos cuál era la situación del paciente la vez anterior. Tantos pacientes que uno atiende en el consultorio, eso uno se olvida, ¿no? Entonces es necesaria la fotografía, ¿no? La fotografía sirve para documentar el caso mío para efectos de docencia, pero también para perfeccionar mi diagnóstico y hacer el seguimiento del caso, ¿ya? Que no existen dos pacientes iguales. Y el manejo de la urticaria, si me la ven, esta es otra paciente, me dijo, doctor, uy, tengo 40 y tantos años y me acaba de salir acné, ¿no? Me siento chibola, no, no es así, ¿no? Lo que ha ocurrido es que algunos de los medicamentos que yo le he administrado, ¿no? Porque a esta señora yo le hice un injerto de mentón en el reborde para hacer una recuperación de reborde alveolar, lo que ha ocasionado la urticaria ha sido uno de los medicamentos, ¿no? Y ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Y cuál de los medicamentos es el que le ha producido la urticaria? En el caso de esta paciente yo le di una amoxicilina, ¿no? Le di una dexametasona y le di también un AINE. La dexametasona es poco probable que produzca una reacción de ese tipo, ¿no? De acuerdo a la estadística, de acuerdo a la evidencia científica, es más frecuente la alergia a los antibióticos y a los AINES, ¿no? Entonces, cambiar el AINE y cambiar el antibiótico en ese momento, suspenderlo o cambiarlo por otro que no sea de la misma familia, y luego, posteriormente, ya lo enviaremos donde el médico alergista para que haga la evaluación e identifique a cuál antibiótico, bueno, el antibiótico es uno, ¿no? Porque ya sabemos cuál es el que le hemos dado, pero si es también alérgico al AINE o a otros AINES de la misma familia, ¿no? Eso ya es parte de la evaluación posterior, pero lo que tenemos que hacer en este momento es cortar de plano la urticaria. Este es un chico que vino ya después, me llamó por teléfono, en la época en que no había WhatsApp, ¿no? Me dijo, doctor, me aparecieron unas lesiones, inmediatamente suspéndelo y vente mañana mismo, le digo un poco lejos, ¿no? Cuando vino al día siguiente, ya habían pasado 2 días de la aparición de la lesión, me dijo que nunca lo había picado, finalmente no tenía una cosa pero mínima, dice, pero sí me apareció estas lesiones y me pareció raro que me aparezca en el brazo, ¿no? Entonces el paciente, cuando va al odontólogo, ¿no? Y también el odontólogo piensa así, que todo lo que se produce en la cara tiene solamente un efecto local, ¿no? Por eso decía al inicio, eso es clínica. Yo le veo los brazos, descubro los brazos, quítate toda la ropa del tórax para ver yo, porque una cosa es lo que tú me digas y otra cosa es lo que yo veo, ¿no? Entonces compruebo clínicamente si tiene pápulas, no son, porque las pápulas van a ser igualitas en la cara, en el cuello, en el hombro, en la pierna, no son igualitos, ¿no? La lesión es la misma. El rash, perdón, la roncha va a ser la misma. La vesícula va a ser la misma, es decir, la lesión en la piel va a ser la misma en cualquier parte, ¿no? La única diferencia va a ser la localización, ¿no? En el caso de este chico solamente tenía, miren, pápulas, ¿no? Con unas vesículas en los brazos, ¿no? En algunas zonas, aquí donde estoy señalando con el puntero, como ya estaban pasando los días, ya se había producido la descamación de la piel y no había quedado, estaba en proceso de cicatrización, ¿no? Entonces, lo importante es no rascarse, no echarse cosas, ¿no? Simplemente evitar el alergeno y el otro brazo era más intenso, evitar el alergeno y, o sea, cambiar el medicamento en este caso y luego administrarle su antihistamínico, y eso es suficiente. ¿En cuántos días se va a curar? Eso va a depender de cada paciente, ¿no? Hay pacientes que al siguiente control, a los 4 o 5 días, yo lo cito, ya no tienen
y hay una disminución significativa, tampoco voy a decir que el medicamento es mágico, ¿no? Hay una disminución significativa, entonces, mientras todavía tenga secuelas o haya, perdón, me corrijo la palabra, mientras tenga todavía signos de la enfermedad, va a tener que seguir tomando el antihistamínico hasta que desaparezca por completo el cuadro clínico, ¿no? Esa es la forma de manejar una urticaria. Esta es la señora que le mencioné, ¿no? Y esta es una etapa final, ya le quedó solamente la roncha en la zona del cuello, ¿no? Y bueno, es así, ¿no? Se le dio su antihistamínico, dije, si con el medicamento sistémico suficiente. Miren, esto es una forma aparentemente distinta, ¿no? El paciente viene ya después de 6, 7 días, esta es una dama, ¿no? Es evidente que es una dama, y me dice, me aparecieron unas lesiones primero como unas bolitas, me dijo, ¿no? Unas bolitas que no sé, lo veía diferente, como más durito, no era igual que la piel normal. Te picaba, sí me picaba, ¿no? Tenía un poco más, pero ya como ha pasado una semana ya han comenzado a desaparecer, ¿no? Como me había comunicado por teléfono que tenía una serie de lesiones, ¿no? En ese tiempo todavía no había WhatsApp tampoco, le dije que suspendiera el medicamento y tomara el antihistamínico, y ya cuando vino apareció con lesiones, con ronchas, ¿no? En proceso de desaparición, ¿no? Son las eritematosas, en todo caso ya no son ronchas, ¿no? Son las eritematosas sobre la piel, en proceso de desaparición. Esto fue un Rashutana. Miren que en la parte posterior todavía tiene las pápulas, ¿no? Entonces, de esa forma, perdón, de manera clínica, se puede llegar a un diagnóstico, ¿no? Porque acá el diagnóstico es clínico. Acá también, aunque es más leve, se notan las pápulas, ¿no? A lo largo del brazo de esta paciente. Aquí en la zona anterior se ven todavía un poco de inflamación, porque la paciente es evidente que le picaba y se ha rascado, ¿no? Entonces, le picaba, sí, me ha rascado, todo cosas así, me pica todavía, entonces tienen que tomar, acá no valen las cremas, ¿no? Acá lo que manda es principalmente su medicación por vía sistémica, sea por vía oral o sea por vía intramuscular, ¿no? Acá todavía no amerita una medicación endovenosa. Esta es otra paciente de Milagros, también igual, esa es paciente más reciente, ¿no? Que vino a la consulta ella vino por las lesiones en la piel. No, le habían hecho una cirugía, le habían hecho una extracción en la zona ¿cómo se llama? No, tenía un hinchazón en la zona de la tercera molar, la pieza 3.8, ¿no? Hubo una medicación y aparecieron esas lesiones, ¿no? Entonces, cuando viene el paciente a la consulta, es evidente que tiene todavía algunas pápulas, tiene todavía algunas ronchas, ¿no? Y acá en la frente, con el puntero estoy señalando una de las pápulas que ya se está descamando, ¿no? Perdón, una vesícula que se abrió y ya se está descamando, ¿no? Se forman costras y después van desapareciendo, pero todavía le quedan algunas evidencias de la lesión, ¿no? Pero así como hay alergia al medicamento que toma el paciente, a la pastilla que toma, a la inyección que se aplica, a la anestesia que aplicamos, también hay pacientes que sufren de alergia por contacto, ¿no? Este es un paciente, un varón, ¿no? Ingeniero era, que vino para ponerle unos implantes y vino para un control. Y como es natural, ¿no? Todas las personas, no interesa que sean ingenieros, arquitectos, el paciente más humilde, que tiene buen control de la higiene, me dijo, doctor, un momentito, me acabo de almorzar, me dijo. Se metió corriendo al baño y cuando salió del baño me dijo, no sabe la barbaridad que he hecho. ¿Qué pasa? Como estoy fuera de mi casa, lo único que he cogido es ¿cómo se llama? En mi canguro, ¿no? Mi esposa siempre me pone una pasta dental porque yo paro por diferentes partes, ¿no? Entonces, saqué la pasta dental, saqué mi cepillo portátil y me comencé a cepillar los dientes. Y me olvidé que yo soy alérgico a las pastas dentales convencionales. Él usa una pasta medicada. Y el error, ¿no? Que el contacto que tuvo con el alergeno, en este caso fue de segundos, porque se dio cuenta, se enjuagó la boca, pero ya era demasiado tarde. Miren que en pocos segundos, acá ya ni siquiera ha aparecido ya las vesículas, sino que se ha producido una descamación, se ha producido una ulceración inmensa en toda la zona donde la pasta dental ha hecho contacto, ¿no? Acá no interesa si es Colgate, si es Crest, ¿no? Oral-B, ¿no? En realidad es a los componentes de una pasta dental convencional, ¿no? Entonces el paciente ha presentado en toda la zona de los labios y en gran parte también de las encías, ¿no? Donde ha hecho contacto la pasta dental, ha presentado esa descamación. Esta es una alergia por contacto, ¿no? Es decir, las lesiones que se presentan en la piel son diferentes a las lesiones alérgicas que se presentan en la boca.
en la boca no aparecen pápulas, en la boca aparecen las vesículas, ¿sí? Pero las vesículas pasan directamente a ulceraciones y son muy dolorosas, es como si fueran aftas inmensos, ¿no? Entonces, eso, en el caso de la alergia por contacto, a la pasta dental, se le administra también el antihistamínico, pero la lesión descamada o descamativa ya no tiene marcha atrás. Hay que esperar que pasen 7 a 10 días hasta que el tejido, hasta que la mucosa se regenere por sí sola, ¿no? Entonces tenemos dos tipos de cuadros alérgicos. En el caso de la piel aparecen las pápulas con las ronchas, con las vesículas que pican, ¿no? En el caso de la boca no pica. En el caso de la boca no hay pápulas, pero sí hay lesiones vesículo ulcerativas, ¿no? Características, que son amplias, ¿no? En este caso yo le había hecho una cirugía, también este caso era alérgico al acrílico y no me había dicho. Yo le había le había colocado unos implantes en la zona superior a este paciente, ¿no? Le había hecho la sutura, qué sé yo, le dije, espérate unos 2, 3 días y vente para colocarte ¿cómo se llama? Una provisional, ¿no? Ahora, de pronto yo también hago mea culpa, ¿no? Porque yo no he utilizado acrílico autopolimerizable, no tampoco voy a hacer esa barbaridad, ¿no? Pero vienen ustedes las lesiones en la mucosa que se produjeron en mi delante. En mi delante mío, vino sin estas descamaciones y salió con la descamación. Posiblemente mi técnico de prótesis, el de laboratorio, no haya hervido correctamente, ¿no? O sea, no haya hecho el termocurado, para hablar científicamente como debe ser, no ha hecho el termocurado de manera adecuada, entonces el monómero ha seguido volatilizándose y al hacer contacto con la mucosa del paciente le ha producido esa lesión, ¿no? Entonces, un paciente que no puede utilizar un acrílico convencional, ¿no? Y definitivamente, bueno, al margen de todo eso es una alergia por contacto, en este caso, al acrílico, ¿no? En este caso también, ¿no? Este ya no es un paciente que me lo refirieron, me decía, doctor, en la zona donde yo le pongo la prótesis parece que le presiona y le presiona y le presiona. Yo lo vi al paciente, cuando vino el paciente en mi consultorio, no había presión de ningún tipo, ¿no? Pero el colega que lo había atendido le había puesto una PPR de acrílico o una PPR provisional de acrílico, pero que era unilateral, ¿no? Entonces yo no critico que si es unilateral, que es bilateral, a mí no me interesa eso en este momento, ¿no? Lo que me interesa es la lesión que se ha producido sobre el reborde alveolar, ¿no? Entonces, desgraciadamente no tengo la foto inicial donde el colega que me transfirió el paciente me dijo tenía una lesión, así como un afta gigantesco, que me asusté, por eso me lo mandó, ¿no? Y el dolor era insoportable de la paciente. Por más que le he aliviado la prótesis, me dijo, le sigue doliendo. No, pero le digo, pero lo que pasa es que la prótesis es lo que el acrílico de la prótesis es el que le está ocasionando la alergia. Simplemente que no use prótesis, bueno, provisional, darle una base metálica ya más adelante que espere, ¿no? O pon implantes o una fija, o qué sé yo, tantas cosas que se pueden utilizar, pero definitivamente era la alergia al acrílico en esta paciente. Yo me estoy deteniendo en contarle la historia completa. ¿Por qué? Porque la parte clínica es muy importante para hacer el diagnóstico diferencial, ¿no? Esta es una paciente que me la compartieron por WhatsApp, ¿no? Y me dijeron qué cosa podía hacer. A veces uno no puede ser mago tampoco, ¿no? Uno no puede ser el amo del WhatsApp, ¿no? Hay cosas que yo puedo llegar a una conclusión mediante la foto, pero el colega me tiene que ayudar dándome la información, ¿no? Entonces es el caso de una dama, como ustedes ven, una dama que tenía unas úlceras, ¿no? Unas úlceras en el límite mucopiel, ¿no? Entonces, cuando la lesión es a nivel del límite mucopiel, es bastante probable que no sea, bueno, no usa prótesis, ¿no? Que tampoco sea la pasta dental, ¿no? En este caso es una alergia posiblemente al lápiz labial, ¿no? Porque lo que comentaba la paciente era que, claro, ella había usado sistemáticamente, regularmente una marca de lápiz labial y de pronto, pues, como sucede con todos, ¿no? Si uno quiere comprarse un televisor de una marca, quiere usar un lápiz labial de una marca X, ¿no? Y mala suerte, no es la marca ni la calidad del cosmético, es simplemente que es alérgica a uno de los componentes de ese cosmético en particular, ¿no? No tiene nada que ver la calidad del producto, sino la composición, ¿no? La composición del cosmético, ¿no? Esa es una alergia por contacto. ¿Cómo se manifiesta? Igual solo con antihistamínicos y que cambie de lápiz labial, lógicamente, ¿no? Esta es también una consulta que me hicieron ¿cómo se llama? Por WhatsApp. Esto es evidente, miren, es una descamación completa
de la zona interna del labio, ¿no? Bueno, hay damas, ¿no? Es tema de costumbre, ¿no? Que tienen una forma muy sui generis de ponerse los lápiz labial, qué sé yo, y ese contacto, ¿no?, con el alergeno hace que se desencadene una reacción de tipo vesícula ulcerativa, o sea, una descamación de toda la mucosa que ha hecho contacto o que está en contacto con el alergeno, en este caso, con el, ¿cómo se llama?, con el cosmético, ¿no? Tratamiento, antihistamínicos y esperar que esa encía descamada vuelva a la normalidad. Mientras tanto, pobrecita, le va a doler tremendamente porque es una zona que ya no tiene, que ya no tiene epitelio, ¿no? Una paciente es otra paciente, ¿no?, que viene con esta medicación y me dice, tengo estas lesiones que me han aparecido acá en la boca, ¿no? Entonces me dice, posiblemente sea el tratamiento de la prótesis. Bueno, la prótesis la tiene tiempo, o sea, no creo que sea la prótesis, no la prótesis total que tiene. Otra causa, el medicamento que le hayan dado, no lo sé, ¿no? Pero esto clínicamente es una alergia. Entonces, lo que tiene que hacer el paciente es rebobinar su historia previa de los días anteriores y acordarse qué cosa comió, acordarse qué cosa tomó, acordarse, no sé, ¿no?, no sé si fue a algún lugar y comió con una cuchara o con algún, no sé, o comió algún alimento que salió fuera de lo normal. Es el paciente el que, mediante el interrogatorio, debe contarnos cuál puede haber sido la posible causa. Tenemos que hacer una evaluación, una revisión de su historia previa, ¿no? Entonces tenemos que conversar y conversar y conversar hasta llegar a la conclusión. Solamente pongo la foto como referencia de los medicamentos con los que vino, para que vean que la falta de diagnóstico del odontólogo hace que le demos medicamentos por gusto. ¿Qué tiene que ver una lincomicina, o sea, un antibiótico para curar una alergia, ¿no? ¿Qué tiene que ver un metronidazol, que es también un antibiótico para gram negativos, ¿no? Y el enjuague bucal sin alcohol, bueno, todos ya no tienen alcohol, pero en una boca que tiene una descamación, aplicarle cualquier colutorio es realmente doloroso para el paciente, ¿no? Lo que se va a producir es una quemadura química, porque es un tejido expuesto, es un tejido conectivo expuesto, y le agregamos una sustancia que no está preparada para ser, o que no ha sido fabricada para ser colocada dentro de los tejidos, sino sobre la superficie de los tejidos, sobre la piel, o en este caso sobre la mucosa como colutorio, ¿no? Entonces, no hagamos cosas o no demos medicamentos si no estamos seguros del diagnóstico del paciente, ¿no? Por eso he puesto ¿cómo se llama? La receta del paciente en este caso. Entonces, ahí terminamos el tema de urticaria, ¿no? Y entramos a la segunda forma clínica de respuesta alérgica a los medicamentos, ¿no? Y el llamado edema de Quincke, ¿no? Quincke, en realidad, edema de Quincke le llaman aquel edema que se produce en la cara y el cuello, ¿no? Pero el edema en realidad es generalizado, ¿no? Pero es más evidente en la cara y el cuello. Esta es una paciente de verdad, esto no es un libro, ¿no? Es una paciente a quien yo la conocí durante una guardia de emergencia, ¿no? Lo que había ocurrido en el hospital de policía donde yo trabajaba en ese entonces, ¿no? No sé si es el año 87, 86, por ahí, ¿no? El asunto es que esta jovencita llegó a emergencia, ¿no?, porque le habían hecho una extracción dental, ¿no? Y por eso me llamaron, ¿no? O sea, no me llamaron por la patología en general, ¿no? Y yo estaba con mi cámara, yo desde ese entonces, desde el año 83, más o menos, tomo fotografías, ¿no?, de todos mis pacientes. En ese entonces se tomaba fotografía con diapositiva, con slides, ¿no? Ahora es más fácil, ahora es digital, ¿no? Entonces salí con mi cámara a ver a la paciente, un paciente que está bien hinchado, de repente ha ocurrido algo durante la extracción. ¿Qué tienen que ver los ojos con la extracción, ¿no? La hinchazón de los ojos. ¿Qué tiene que ver la hinchazón de la frente? ¿Qué tiene que ver la hinchazón del cuello, ¿no? Tiene un cuello de sapo, ¿no? Entonces, lo que ha ocurrido con esta niña, esta jovencita, es una reacción alérgica a alguno de los medicamentos que estaba tomando después de la extracción. Como fue una extracción simple, ¿no? No habrá sido pues a la penicilina, que si le dieron penicilina o al analgésico, no lo sabemos. Pero ya el cuadro está. ¿Cuál es el problema con el edema de Quincke? Porque en el caso anterior de la urticaria, lo peor que puede ocurrir es que el paciente pues se revuelque en la cama porque ya no aguanta el dolor, pobrecito, ¿no? Pero en el caso del edema de Quincke, el paciente puede morir por edema de glotis, ¿no? Por supuesto en la imagen del lado derecho. Es decir, la glotis, la laringe, ¿no? La laringe se puede hinchar, se puede edematizar y puede impedir
la aspiración de aire y el paciente muere por asfixia. Entonces, en este caso particular, siendo una reacción alérgica, el tratamiento de emergencia, porque ya no es urgencia, que es emergencia, el paciente se puede morir, el tratamiento de emergencia es el uso de corticoides, ¿no? En este caso se le dio dexametasona. Y la dexametasona por vía endovenosa, en este caso porque era urgente, ¿no? Canalizar la vena y colocarle el medicamento, ¿no? También podría haber sido, si fuera una consulta ambulatoria, darle el antihistamínico por vía intramuscular para ahí que darle inmediatamente, ¿no? Porque la dexametasona inmediatamente. Porque de lo que se trata aquí es de evitar la muerte del paciente por asfixia. Y simultáneamente, ¿no? Simultáneamente darle el antihistamínico, porque la causa que ha provocado este edema es la ingesta de un medicamento, de un fármaco, ¿no? Entonces, el tratamiento es doble. Aquí se amerita la administración del antihistamínico por vía parenteral, ¿no? Sea por vía endovenosa o sea por vía intramuscular. Y no es una dosis, sino son 3 veces al día el antihistamínico durante por lo menos 2 o 3 días que disminuye, perdón, el corticoide con antihistamínico para que disminuya significativamente el edema y ya cuando la cosa sea manejable clínicamente, ¿no? Hay una mejoría evidente, ya se le pase a vía oral, ¿no? Entonces, es un caso que ameritó la hospitalización de la paciente, ¿no? Este es un caso, no le he tapado los ojos, ¿no? Debido a que la patología justamente en los ojos de mi paciente. Él es veterinario, ¿no? Entonces, Luis es el veterinario de mi perrita, ¿no? Y vino para ponerse un implante, ¿no? Entonces yo lo mediqué, le di, si mal no recuerdo, una penicilina, debe haber sido una amoxicilina o una megacilina, que es lo que regularmente medico, y le di condicional ¿cómo se llama? El analgésico, un diclofenaco de 50. Bueno, él como es medio fakir, como le digo, entonces no tomó el antihistamínico, perdón, el analgésico, el AINE, solamente tomó el antibiótico, ¿no? De tal manera que el causante, evidentemente, de cualquier problema es el antibiótico, la penicilina, ¿no? Entonces lo que él notó fue que los párpados se le hincharon, ¿no? ¿Cómo se llama? Los párpados, tanto superior como inferior, y la zona inferior del pómulo acá se ve que también está edematizada. No es un gran edema, ¿no? No es un gran edema, pero es un edema. Entonces, esto también está dentro del cuadro de edema angioneurótico, ¿no? Pero esta es una forma leve en todo caso, ¿no? Tenemos que actuar inmediatamente para que no ocurra el caso de la situación anterior. Y para terminar con la tercera patología, la tercera expresión clínica de este problema, la reacción tardía de una respuesta antígeno-anticuerpo, una reacción de hipersensibilidad tipo 1, que se conoce con el nombre de shock anafiláctico, ¿no? Pero el shock anafiláctico es una reacción exagerada antígeno-anticuerpo también, ¿no? Que puede causar la muerte del paciente por N razones, ¿no? Pero lo que les voy a explicar primero, ¿no? Solo para recordar, porque yo estoy seguro que todos ustedes recuerdan, que todos ustedes saben, perdón. Lo que voy a explicarles es el concepto de shock, ¿no? Y por extensión nos vamos a dar cuenta en qué consiste el shock anafiláctico. A nivel de la microcirculación sanguínea, ¿no? Existe en las metaarteriolas, que es el vaso arterial más pequeño, que luego llega al capilar para llevar la sangre, el oxígeno y los elementos nutritivos, ¿no? A las células. Muy importante es el oxígeno para el ciclo de Krebs. Y una vez que esa sangre es utilizada, vuelve al sistema venoso, en este caso, o pasa al sistema venoso, sería el término, pasa al sistema venoso ya con la sangre desoxigenada, con menos oxígeno, ¿no? Porque ha sido utilizada a nivel celular, ¿no? Entonces, a este sistema de metaarteriola capilar y venosa se le conoce con el nombre de microcirculación sanguínea, ¿no? Entonces, la microcirculación sanguínea es, en resumen, la expresión mínima del sistema circulatorio, ¿no? Del aparato circulatorio, perdón, ¿no? Entonces, en este caso, existe en la línea amarilla, que es o naranja suave aquí, un shunt, que es una válvula, ¿no? Hay una válvula antes del capilar y hay una válvula después del capilar. Esta válvula antes y esta válvula después, o shunt precapilar y shunt postcapilar, lo que hacen es regular el paso de la sangre del sistema arterial y su retorno al sistema venoso. Yo he puesto 2 vénulas y una metaarteriola porque la verdad es que de toda la sangre circulante que tenemos, 6 a 7 litros, uno es 5 a 6 litros, no toda la sangre circulante se encuentra en el sistema arterial, ¿no? Y ni siquiera se encuentra la mitad en el sistema arterial y la mitad en el sistema venoso.
es que la naturaleza ha determinado, por alguna razón, que solo en la tercera parte de la sangre esté en el sistema arterial y 2/3 de la sangre estén circulando en el sistema venoso, ¿no? Cuando estábamos en la universidad, en el curso de anatomía, nuestro profesor nos decía, por cada arteria van a encontrar o busquen dos venas, ¿no? Así nos decía, ¿no? Porque en realidad esa proporcionalidad o esa proporción existe. Es decir, los 2/3 de la sangre circulante se encuentran en el sistema venoso y solamente 1/3 en el sistema arterial. Entonces, no es un equilibrio, ¿no? No es un equilibrio de 50 al 50, es un desequilibrio natural o homeostático que permite mantener con vida al organismo, ¿no? Es el quien mantiene ese desnivel, ¿no? De concentración de sangre circulante son los shunts, ¿no? Y estos shunts están regulados por el sistema nervioso autónomo simpático, por el sistema simpático. ¿Y cuál es la sustancia que regula de manera natural el sistema simpático? Es la adrenalina. Entonces, por diferentes razones, ¿no? El sistema de la microcirculación está alterado, ¿no? Porque se produce una alteración en la contracción de esos shunts, ¿no? En un shunt en condiciones normales es esto, ¿no? Que hay una apertura regular del shunt precapilar y una mayor abertura o mayor salida de este flujo de sangre hacia el sistema venoso. Voy a hacer clic y se van a dar cuenta, presten atención a los shunts. Lo que ocurre en el shock es lo contrario. El shunt precapilar se dilata en determinado momento y el shunt postcapilar se contrae. El resultado de esto es que la sangre ya no retorna de manera regular al sistema venular y por lo tanto el sistema circulatorio tiene menos volumen de sangre circulante, porque este fenómeno se repite en los millones de capilares que existen en los tejidos, ¿no? Entonces, la alteración se produce por una alteración en la contracción y dilatación de los shunts. Entonces, ¿quién va a producir estos trastornos? Porque tenemos diferentes tipos de shock. Tenemos el shock cardiogénico, el shock neurogénico, tenemos el shock hipovolémico, tenemos el shock anafiláctico y tenemos en quinto lugar el shock séptico, ¿no? De todas estas 5 formas de shock, el único que no se produce como consecuencia de un trastorno de la microcirculación es el shock hipovolémico. Porque en el shock hipovolémico hay una hemorragia, ¿no? Que produce pérdida de sangre, o hay una quemadura extensa, ¿no? Una quemadura extensa que va a producir la pérdida de fluidos, ¿no? Y que va a ocasionar que haya una verdadera pérdida de volumen circulante. Es decir, no tenemos ya los 5 o 6 litros porque hemos perdido sangre o hemos perdido líquidos. En cambio, en el shock anafiláctico, por ejemplo, no existe una disminución de la sangre total. La sangre total sigue siendo la misma, solo que hay una mayor concentración o una concentración inadecuada a nivel de la microcirculación. Eso trae consigo, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que el volumen de sangre circulante ya no, el volumen de sangre sea menor, porque ya no está circulando el volumen de sangre normal, sino que se ha retenido a nivel de la microcirculación. Eso se va a traducir como una caída de la presión arterial, va a haber una hipotensión. Esa hipotensión va a ocasionar a su vez el sistema automático, ¿no? el sistema nervioso central, ordene al corazón a que comience a producir mayor cantidad de latidos, o sea, una taquicardia, para tratar de mantener artificiosamente esa presión arterial que acaba de caer, ¿no? Y eso ocurre durante algunos segundos o algunos minutos, ¿no? Pero finalmente, ¿qué cosa es lo que va a suceder a nivel de la microcirculación? Voy a avanzar y después voy a retroceder para entender una cosa. Una vez que se produce la taquicardia, ¿no? Una vez que se produce la taquicardia, a nivel de las células, el ciclo en general, para que se produzca el ciclo de Krebs, ¿no? Es necesario que el organismo utilice energía bajo la forma de ATP, ¿no? Eso sí es la respiración celular normal, ¿no? Y tiene una forma alternativa, complementaria, se llama, que es la vía glicolítica. El ciclo de Krebs tiene la ventaja de que el organismo, la célula invierte 2 ATPs y recibe como consecuencia del ciclo de Krebs 36 ATPs, es decir, el saldo final es de 34 ATPs, ¿no? Mientras que en la vía glicolítica, ¿no? En la vía glicolítica, la célula invierte 2 ATPs para conseguir 4, es decir, el saldo final es solamente de 2, ¿no? De tal manera que en condiciones normales de oxigenación, el ciclo de Krebs permite que la célula se oxigene,
que en la célula se produzca la energía necesaria, y para ello cuenta con la sangre oxigenada que va circulando. Pero cuando no ocurre ello, debe utilizar como alternativa la vía glicolítica. Ahora, sea para la vía glicolítica o para el ciclo de Krebs, la célula produce elementos de desecho, ¿no? Varios elementos, sustancias de desecho. Una de ellas es el ácido láctico. Entonces, cuando la célula comienza a consumir el oxígeno que viene de la sangre oxigenada y ya no encuentra más insumo, lo que sucede es el ingreso a la vía glicolítica. Pero tarde o temprano se va a producir la liberación de ácido láctico. Eso multiplicado por millones de capilares va a significar que el ácido láctico va a comenzar a liberarse a la sangre, y ese ácido láctico va a producir un efecto negativo sobre los músculos. Nosotros tenemos 3 tipos de músculos. Los músculos estriados, que son los músculos voluntarios. Yo levanto el dedo, estoy moviendo mi dedo, porque yo estoy ordenando a mi dedo que lo mueva, ¿no? Ese es el sistema voluntario. Existe otro sistema en el que se utiliza la musculatura lisa, es decir, nosotros no le ordenamos al hígado que funcione, ¿no? No le ordenamos a los pulmones que comiencen a tomar aire, a inspirar y expirar. Eso es automático, ¿no? Esos son los músculos lisos. Y el tercer tipo de musculatura que tenemos es el músculo cardíaco, que es exclusivamente del corazón, que es también parte del sistema automático. Entonces, cuando ocurre una acidosis láctica, ¿no? Ocurre lo mismo que nos ocurre a cualquiera de nosotros que no estamos preparados y nos damos 10 vueltas o 2 vueltas nomás a la manzana, y se nos produce un calambre en la pantorrilla, en los músculos gemelos, porque el músculo gemelo, las fibras musculares han entrado en acidosis láctica. El músculo está en contracción espástica. Lo mismo sucede entonces en los músculos, los músculos externos de todo el cuerpo. En una primera etapa del shock, el paciente se siente laxado, se siente cansado, no siente ganas de moverse, porque los músculos estriados tienen baja oxigenación o tienen acúmulo rápido de ácido láctico. Cuando esa acidosis láctica aumenta, ya comienza a afectar no solamente a los músculos estriados, sino también a la musculatura lisa. Y en este caso comienza a afectar a ¿quién? A la musculatura lisa del aparato respiratorio, de los pulmones, de los bronquiolos, de los bronquios. Entonces, el pulmón ya no puede inspirar sería, ¿no? No puede inspirar y expirar a profundidad, sino lo hace a medias, ¿no? De manera incompleta, de tal forma que el paciente de todas maneras percibe una falta de oxigenación. Eso lo obliga al paciente, miren toda la fisiopatología, eso lo obliga al paciente a respirar más rápido, pero como no puede respirar profundamente, se produce una respiración rápida pero superficial que se llama disnea, ¿no? Entonces voy a volver a la imagen anterior. Decíamos entonces que se produce una disminución del volumen circulante a nivel de la microcirculación sanguínea, ¿no? Por los shunts. Luego, al haber menos volumen de sangre circulante, el paciente se le cae la presión, hay hipotensión. El corazón comienza a bombear más rápido para tratar de compensar esa falta para compensar esa hipotensión. Y de manera simultánea, todo el organismo, ¿no? Todas las células del organismo, empezando por las células musculares, comienzan a afectarse por una acidosis láctica. Eso produce a nivel de los músculos lisos del aparato respiratorio una disnea, o sea, una hiperventilación superficial. En determinado momento la respiración se hace tan insuficiente, ¿no? Que hay retención de líquidos también. Se hace tan insuficiente que el mismo corazón se agota y pasa de una taquicardia a una bradicardia. Finalmente, la bradicardia también se ve afectada por la acidosis, ¿no? De tal manera que el músculo cardíaco termina paralizándose y el paciente muere o sufre un paro cardíaco y puede morir, ¿no? Entonces, esto es la fisiopatología del shock en general, ¿no? De cualquier shock menos el hipovolémico, ¿no? El shock neurogénico, que es producido por una ansiedad extrema, el cardiogénico ocasionado por un paro cardiorrespiratorio, un shock séptico por una infección severa, generalizada, sistémica, ¿no? O en este caso por un shock producido por una reacción alérgica llamado shock anafiláctico, ¿no?
Entonces, en el caso del shock anafiláctico, la fisiopatología es, ¿qué cosa? Es revertir, ¿no? Revertir el trastorno que ha ocurrido en la microcirculación sanguínea, ¿no? Es decir, todo el shock que no ha producido, finalmente, claro, me dirán, ¿no? Claro, el shock lo ha producido la reacción alérgica, sí, pero la reacción alérgica ha ocasionado un trastorno de la microcirculación. De nada nos sirve en ese caso darle antihistamínico de manera inmediata porque el paciente no se va a morir por la alergia, se va a morir por el trastorno de la microcirculación, es decir, por el shock. Entonces, para revertir el problema de la microcirculación, lo que tenemos que hacer es aplicar adrenalina. ¿Y por qué adrenalina? Porque el causante de este shock finalmente es la adrenalina, la ausencia, la disminución de adrenalina a nivel de la microcirculación. La administración de adrenalina, ahora vamos a ver la dilución, la administración de adrenalina va a permitir la regulación, la normalización de este microsistema y de manera simultánea, solo en el caso del shock anafiláctico, tenemos que darle el antihistamínico, ¿no? ¿Y por qué solo en el shock anafiláctico? Porque la causa del shock se ha iniciado, el shock se ha iniciado en ese caso por una reacción antígeno-anticuerpo, ¿no? Entonces, esta es la fisiopatología del shock, ¿no? Y tenemos entonces un shock primario, también dicen shock primario, aquellos que se producen por una disminución relativa del volumen circulante, es decir, los 4 tipos de shock que les he mencionado, ¿no? Y el shock secundario es aquel que no es producido por una causa intrínseca, interna, sino por una causa extrínseca, un factor extrínseco. En este caso, una hemorragia, o en el caso del shock hipovolémico, o una quemadura extensa con ampollas que hace perder mucho líquido en el paciente y ocasiona un shock hipovolémico, puede ocasionar también un shock hipovolémico, ¿no? Entonces, en el caso de los shocks primarios, el tratamiento inicial es la posición de Trendelenburg, pero también, además, darle tratamiento a la causa que ha originado, en este caso, el shock. En cambio, en el shock secundario, como la causa es la pérdida de fluidos, habrá que devolverle los fluidos que el paciente ha perdido, ¿no? Antes de terminar con esto, le voy a poner, pero no he puesto la diapositiva aquí en el chat. Voy a cerrar esto. Voy a colocar en el chat la dilución. Pegaste el chat. El tratamiento, la dilución se prepara con 10 centímetros cúbicos o mililitros de adrenalina y son 10 centímetros cúbicos de cloruro de sodio, cloruro de sodio y 0.5 mililitros de adrenalina. Ahí está, ya lo noté en el chat. Entonces, la dilución se prepara con 10 centímetros cúbicos de cloruro de sodio y 0.5 mililitros de adrenalina. Si el paciente es un niño menor de 6 años, ¿no? Ahora voy a poner, si es menor de 6 años, se aplica, o se inyecta sería, ¿no? Se aplica solamente 0.5 mililitros de la dilución. O sea, hemos preparado la dilución y le damos solamente 0.5 centímetros cúbicos o 0.5 mililitros de esa dilución al niño por vía endovenosa, o en el caso de nosotros los odontólogos nos es muy fácil o más fácil utilizar la vía sublingual. Si el niño, pues estamos hablando de un niño, si el niño tiene 6 a 12 años, o sea, es un niño, se le aplica, no, perdón, disculpen, este es 0.5, el primero es 0.2 mililitros de la dilución. En el caso del menor de 6 años es solamente 0.2 mililitros. El niño de 6 a 12 es 0.5 mililitros. Y si es un adulto, en el adulto se aplica 0.5 mililitros hasta 4 veces. ¿Qué significa esto? Que en un niño menor de 6 años solamente se puede aplicar una dosis, una sola vez, 0.2 mililitros de la dilución. Si es un niño y tiene 6 a 12 años, solamente se le puede aplicar una sola dosis de 0.5 mililitros de la dilución. Y si es adulto, se le puede aplicar 0.5 4 veces. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente está en un cuadro de shock, está en un paro cardiorrespiratorio de pronto, y le aplicamos en ese momento los 0.5 mililitros de la dilución. Después de unos minutos
Bueno, inmediatamente revisamos las funciones vitales. Si hay funciones vitales, de todas maneras hay que esperar que reaccione el paciente. Si no hay funciones vitales, hay que aplicarle el RCP, el protocolo del RCP. Y después de los 3 ciclos, ¿no?, que se aplica el RCP, se verifican nuevamente las funciones vitales y se le vuelve a aplicar una segunda dosis de 0.5 y ese procedimiento hasta que el paciente salga del cuadro del shock. Entonces, para recapitular, si es un niño, para corregir lo que está ahí, ¿no? Si el niño es menor de 6 años, se le aplica solo 0.2 mililitros de la dilución. Si el niño tiene de 6 a 12 años, se le aplica 0.5 mililitros de la dilución, pero en niños es una sola dosis, ¿no? Y en el adulto se le da 0.5 mililitros, pero hasta 4 veces se le puede dar. ¿Qué pasa si el niño de 6 o 12 años no sale del cuadro? Lo único que nos queda es aplicar la maniobra del RCP hasta que venga el servicio de emergencia y se lleva al niño, ¿no? Porque ahí el objetivo ya es evitar la muerte cerebral, que es otro tema, ¿no? Si es adulto también igual, se le aplica las 4 dosis después de los 3 periodos de aplicación del RCP, ¿no? Y luego, si no sale del cuadro, pues habrá que llamar al servicio de emergencia, ¿no?, al SAMU, en el caso de Lima, para que se lleve al paciente a un centro de atención y dentro de la ambulancia del SAMU o ya en el hospital puedan darle el servicio de asistencia necesario, ¿no?, utilizar el desfibrilador o qué sé yo, si es que no hay en el consultorio. Entonces, eso es en general, ¿no?, el manejo de